Amigos, muy buenas, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Protagonistas ustedes. Hay cosas en la vida que, aunque no coincidan en el día en el que estamos, sin embargo, merece la pena tener un espacio en el corazón y sobre todo en la casa de todos y cada uno de nosotros. Es lo que nos va a pasar hoy. Vamos a hablar del mundo del trabajo, vamos a hablar de los trabajadores, vamos a hablar de alguna organización cristiana que se dedica exclusivamente casi al mundo del trabajo. Y con uno de sus representantes, además de bastante peso dentro de la diócesis, de nuestra diócesis de Gran Canaria, vamos a compartir espacio y tiempo. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos y, sobre todo, disfrutar del programa. Si les parece, comenzamos. Pues, como les decía antes, el día 1 de mayo muchos trabajadores están de fiesta. Muchos, otros no tanto, porque dicen que es el día del trabajo. Probablemente sea de los días del año que a lo mejor pues más se trabaja, porque encima suele coincidir que hay un puente por medio. Como no es un día laborable, entre comillas, pues la gente aprovecha pues para irse por ahí a algún lado, pero siempre hay alguien que tiene que trabajar, aun a pesar de que sea el día del trabajo. ¿Se imaginan que haya un día en el que no trabaje nadie, 00 al 100%? Pues esto probablemente sería un caos. Tengo el honor, el placer, el gusto y la alegría de poder disfrutar y tener la compañía de José Fausto Saavedra, con el que vamos a compartir pues un ratito del tiempo de él, tiempo nuestro y tiempo de ustedes, para que nos hable precisamente del trabajo, que nos hable pues de eso que conocemos como la OAC. Bueno, muy buenas, Fausto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Así da gusto. Bueno, él aquí me comentaba antes de entrar al micrófono que tenía unos problemillas de salud, pero sin más allá de lo que son, ¿no? Se van superando. Qué bueno. Mañana me quitan los puntos, así que bueno, que ya me quedo bien. Bueno, si ustedes lo ven, está como una rosa. A pesar de los años, que tampoco son muchos, pero está como una rosa, Fausto, ¿verdad? Más o menos. Muy bien. Espérate, antes de que continúe, sí, te voy a hacer una apreciación. Es verdad que siempre el 1 de mayo para los trabajadores es muy importante, pero en los últimos años estamos celebrando el 28 de abril, en esa semana, las jornadas sobre salud y seguridad en el trabajo, que son tremendamente importantes. ¿Sí? De eso hablaremos también a lo largo de la entrevista. La grandeza o no grandeza de la radio, yo creo que sí, Fausto, aun a pesar de que te llamas José Fausto, te voy a llamar Fausto, ¿vale? Porque además, claro, todo el mundo conoce hay gente que se le conoce por el apellido, hay otro que nada más que se le conoce por el nombre. Bueno, nosotros le conocemos por Fausto. La grandeza de la radio es que tiene la gente que conocer a la persona que está aquí sin verla, a diferencia de otros medios de comunicación social. Si Fausto tuviera que definirse a sí mismo, ¿qué diría? Sencillo, normal. Nací en Beneguera, Mogán. Tengo 71 años. A los 7 vine con mis padres que no podían ya vivir del campo en la finquita que tenía mi abuela, pues vinimos a vecindario. Él trabajó en una fábrica de bloques que había de los Betancores en vecindario y mi madre era la parcera en aquella época. Uh-huh. ¿Cuántos hermanos son, Fausto? Nosotros 6 hermanos, una hermana y 5 hermanos. Ajá. Y justo en noviembre y diciembre fallecieron 2 hermanos míos, menores que yo soy el mayor, de infarto. O sea que nos hemos quedado, y mi hermana falleció también de infarto hace 5 años. ¿Es algo congénito? O ¿lo han estudiado, lo han mirado, lo han visto? Yo le he dicho a mis hijos y a mis nietos que se hagan pruebas, por si acaso. Pruebas. Pero bueno, eso hay veces que sí, un poco como una lotería también, ¿no? También. ¿Fue un niño feliz, Fausto? Mira, fui feliz, fui monaguillo
en la parroquia de San Rafael durante 3 años. Allí don Pedro Sánchez, que era el cura del párroco. Estamos hablando ya hace unos cuantos años. Sí, en los años 66, 67, me mandó al seminario. Estuve 5 años en el seminario. El seminario para nosotros fue lo que yo llamo la Universidad de los Pobres. Si yo no hubiera venido al seminario, no hubiera estudiado nada, absolutamente nada, ¿no? Pero además, ¿por qué? ¿Porque no había posibilidad? Porque no, porque el instituto más cercano estaba en Telde Agüime. No, en Las Palmas. No, Agüime fue posterior. Ah. Agüime fue posterior. Entonces, y claro, por ejemplo, mi mujer estudió en Telde, en el Laboral, pero claro, tenía que venir por la carretera antigua desde Doctoral hasta Telde. El coche de la hora, normalmente, ¿no? Era un lío. Bueno, era un lío y la parte económica. Claro. Pero estabas diciendo que el seminario era la Universidad de los Pobres. Sí, y además don Pedro en un año determinado, cuando fue en mi curso, al año siguiente, yo entré en el 66 y en el 67 entraron pues 13 compañeros, nos vimos 13 de la zona de vecindario, Doctoral, Sardina, Cruz de Sardina, etcétera. Nos vimos 13. Lo que pasa que era una época, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Yo creo que en todas las provincias, todos los seminarios, hubo una época, años 60, 70, que se llenaron, ¿no? Sí. Fue como un boom en aquella época. Sí, el que quería estudiar era la única posibilidad que tenía, ¿eh? De todas formas, incluso Fausto llegó a ser juez de paz dentro del municipio de Santa Lucía. ¿Por qué se fijaron en Fausto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que antes hay una historia y es, yo con 17 años ya me fui al seminario y descubrí, digo, mira, lo mío esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Recuerdo que en aquella época estaba de rector Segundo Díaz y le dije, mira, Segundo, no, esto no es lo mío. Me fui. Y a los pocos meses se fue también Camilo, que éramos compañeros de curso. Que ya fallecido, fue alcalde de Exacto. Santa Lucía. Veníamos todos los días a Tafira porque en aquella época se inauguró el Instituto de Tafira porque claro, todos los compañeros nuestros iban al Instituto de Tafira. Entonces nosotros veníamos todos los días de vecindario. Que era un... Sí, era un trecho. Claro. Y ahí conocimos a gente que en un primer momento, vamos a ver, en la vida nuestra hay 2 o 3 pasos importantes. Uno es que siendo seminarista, Simón Pérez nos invitó Pérez Reyes nos invitó un año que fue a celebrar a Doctoral la Navidad. Y nos dijo, mira, que, oye, voy a estar por ahí, ¿por qué no van? Y fuimos Camilo y yo, que éramos seminaristas, y estábamos y fuimos, y nos encontramos en Doctoral con una gente joven, muy dinámica, que tenían un teleclub. No había parroquia, no estaba la parroquia de San Pedro Mártir, sino la que había, las celebraciones se hacían en el Doctoral, y allí fuimos a las celebraciones, y nos encontramos que hacían pues cabalgata de Reyes, el acto del nacimiento. Un dato muy concreto, iba todos los años don Vicente Sánchez Araña como alcalde iba a las celebraciones nuestras, hasta que ya nos fuimos metiendo un poco más en política y entonces ya dejó de venir. Sí. Y bueno, eso fue muy importante. Y en uno de esos semanas culturales que se organizaba, Pepe Suárez, el que fue pues de los primeros militantes aquí de la OA en nuestra diócesis, le invitó Magdalena, las javerianas que ellas generaron y crearon un centro que se llamaba el PPO para formación fundamentalmente de mujeres en un primer momento, pero después se amplió a toda la gente que en aquella época pues estudiar. De hecho, las javerianas tuvieron un peso muy grande, Librada, sí. Susana. Sí, pero esas fueron en el sur. Sí. Carmen Alemán, Magdalena, etcétera, todo un grupo de javerianas que fue importante. Entonces ahí invitaron a Pepe Suárez y ahí nos enganchamos 4 jóvenes
en aquella época del Teleclub. Y estamos hablando de qué edad teníamos. Teníamos 72 años. Perdón, era en el año 72. Bueno, pues 18 y 19 años 18, teníamos. 19. Y además, después también coincidió que era los años 70, el inicio de los años 70. Empezaron las primeras huelgas y cositas que en los institutos... Ya era la decadencia de Franco, etcétera. En la educación, había la mayoría, muchos compañeros del Teleclub estaban haciendo magisterio. Bueno, se coincidió un montón de cosas que eso hizo resurgir. Claro, creo que es importante lo del Teleclub, porque es que en alguna época no había otra cosa. No. Entonces, claro, ¿no? El Teleclub era un poco como el núcleo, la unión, el lugar a donde todos aquellos jóvenes que no tenían otra opción, no porque no la hubiera, que probablemente a lo mejor en el sur, aquí en nuestra isla, siempre la hubo, ¿no? Pero en foco mucho más local, pues todos los teleclubs pues eran juntabas, había una televisión a lo mejor en la que todo el mundo veía o no, había baile, había cuántas parejas no se han enamorado, Fausto, en un teleclub, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que es bueno que la gente sepa lo que no hay, porque ya no lo hay, y sí había, y que ha hecho y que ha formado socialmente un montón de gente. Sí, de aquella época un montón de gente estudió, un montón de gente participó en la vida social, gente que fueron compañeros nuestros que fueron concejales, sin tener una gran dimensión política, pero bueno, hubo, claro. Y además culturalmente, bueno, nosotros... Había una biblioteca normalmente allí. Sí, bueno, eran 4 libros que nos daban, viejos. Pero bueno, viejos. No, pero, por ejemplo, nosotros éramos unos privilegiados. Yo recuerdo que desde pequeño tenía un coche que veníamos a estudiar a Tafira y nosotros por la noche mirábamos a ver cuánto dinero tenemos. Nos echábamos al bolsillo a ver el dinero que había y si teníamos para pagar la gasolina en la entrada, nos íbamos al cine de Las Palmas, al Royal, al Red, a cualquiera de los cines, si nos gustaba la película. Utilizábamos mucho el cine. Claro. ¿Qué le dijeron a Fausto en su casa cuando dijo que iba al seminario? Nada, mi madre hizo un gran sacrificio porque recuerdo que tenía que aportar la cama y el somier. Y curioso, ¿eh? Sí, en aquella época pues, no había y había que aportar eso. De todas formas, no aportamos dinero en los estudios. Los estudios eran prácticamente gratuitos o con becas, cosas de ese tipo. O sea que la aportación fue esa solo. Y nada, mi abuela encantada. Mi abuela era encantada porque yo la iba a ver siempre en Navidades, en Semana Santa, y me daba 1.000 pesetas. No, y era dinero, Bueno. 1.000 pesetas en los años 60, sí. Era muchísimo dinero. Sí, ¿Y cuando se fue Fausto del seminario, muchas lágrimas? No. ¿O ellos ya se lo mosqueaban? Mi madre siempre tuvo bastante... Yo tenía bastante libertad. Mi madre era una mujer normalita, ama de casa, trabajadora en los tomateros donde más trabajó. Era cocinera, trabajó de joven de cocinera en Las Palmas. Era una perfecta cocinera. O sea que... Y no, mi madre tenía esa libertad. No. Ajá. Bueno, ¿y de dónde le viene la vena política? O no tanto política, sino social a Fausto. ¿Del Teleclub? Bueno, el Teleclub fue el inicio. El conocer a la OA fue el inicio en el año 72. Luego también hay otra cosa que coincide, que en el 74, fui a la mili, porque era obligatoria en aquella época. Y un compañero del Teleclub me dice, mira, voy a hacer una carrera nueva que hay, graduado social. Y bueno, oye, ¿en qué consiste eso? Me lo explicó. Yo era un alumno frustrado de o psicología o derecho. No podía ir a Tenerife porque no me podía costear la carrera. Y entonces graduado social era, por las tardes, noches. Había una escuela en Las Palmas dependiente de Tenerife y todos los días venía por las tardes, noches y así hice graduado social. ¡Qué bueno! Y las 3 cosas yo creo que eso coincide. La OA, coincide el Teleclub,
Después otra de las cosas también importantes es que en el año 79 todo el movimiento político que se creó a través de asamblea de vecinos, pues aquello fue algo, era desde los distintos barrios, bueno, eso te hizo meter en política. Claro. Y desde esa época yo estoy afiliado a las distintas organizaciones políticas que se han ido. Claro. De todas formas, hubo también un movimiento curioso, que fue el movimiento cultural cristiano, que quiso dársele, creo yo, ahora me corriges, se le quiso dar a ese tipo asociativo que en un momento determinado, no solamente en el sur, yo creo que en diferentes pueblos de nuestra geografía canaria, sobre todo aquí en Gran Canaria, se afiliaron muchos que tenían un ideal cristiano. Y además coincidió que le pusieron el nombre y apellido Movimiento Cultural Cristiano. Vamos a ver, en este proceso, en el año 74, 76, hubo una crisis aquí en Canarias y habían como dos líneas dentro de lo que en aquel momento era la BA. Uno era ZX, que era una editorial que hacía libros muy baratitos de toma de conciencia, era para la gente, era importante, y además, y la propia OA. Esas dos cosas estaban unidas. Entonces llegó el momento que había una corriente que decía, no, debemos participar más, estoy hablando de los años 76, debemos participar Recién más. Muerto Franco. Sí, debemos participar en política y a nivel sindical y a nivel, la alternativa tiene que ir por ahí. La OA decía, no, somos un movimiento de iglesia y entonces tiene otros planteamientos, tiene otra historia, no podemos sustituir a los sindicatos y a las organizaciones de este tipo, ¿por qué no? Pues somos otra cosa. Vale, hubo una pequeña crisis y en un momento dado el equipo que yo estaba, que le llamábamos en aquella época equipo doctoral, pues le planteamos a la OA, mira, nosotros no queremos participar en eso, nosotros queremos participar en la OA. Y la OA nos reconoció como vale. Pero la gente que continuó por la vía, ellos crearon un movimiento sindical muy importante, muy amplio, muy bueno, fundamentalmente en la parcería, empaquetados de tomate, hostelería, la construcción, bueno, en los portuarios, etcétera, hubo una amplia, y también crearon el movimiento cultural cristiano, que eran totalmente distintos. Sí, la OA fue por un lado y el movimiento cultural siguió. Claro. De todas formas, estamos hablando de una veintena de años, del 60 al 80 más o menos, 60 y muchos, 70 y pico, de una inquietud social, laboral, muy grande, ¿no? Sí. No sé si coincidió también en Las Palmas de Gran Canaria con la muerte de Belén María, de aquella historia también. Ahí la Iglesia siempre tuvo algo que decir, ¿verdad? Sí, vamos a ver. La base del movimiento político, porque no es tanto los partidos, sino del movimiento político que había en la época, que surgió a raíz de toda esa efervescencia que había, de la muerte de Franco, Claro, porque además aquí coincide, Fausto, que aquí estábamos súper mega alejados de lo que era la península, con lo cual sí, esto era un volcán. Sí, y ahí había toda una base. Bueno, yo llegué a participar en la asamblea antes de ese conflicto que tuvimos, de una asamblea de militantes, gente allegada de la OA, de 300, 500 personas. O sea, que eso era importante. Y si empezamos a ver los líderes políticos posteriores que han surgido, bueno, hay muchísimos que tienen un componente son cristianos de base. Bueno, ¿cuántos hay incluso de izquierdas? Muchísimo. A nivel nacional incluso, que si no estudiaron en un colegio de curas, fue un colegio, un instituto de un ideario cristiano. Otra cosa que después ellos practiquen o no, o se hayan ido, digamos que disgregando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en Tenerife, la OA era muy importante en aquella época, porque además incluso Elías Llanes, que fue obispo. el obispo de
el arzobispo de que era de palmero, Zaragoza. además, ¿no? Sí, de Zaragoza. Ese fue quien potenció en los años 60 y 70, que Pepe Suárez lo conoció a Elías Llanes como capellán, porque él era obligatorio también que fuera a Tenerife, y eso, la OA tuvo una importancia en Tenerife y a nosotros nos ayudó aquí muchísimo. Nos daba cursillos, venían, teníamos encuentros, etcétera. Bueno, pues con el advenimiento de la democracia, se metieron muchos a niveles sindicales, a niveles políticos, etcétera, y bueno, eso hizo mermarse muchísimo a la militancia. Compatibilizar las dos era relativamente complicado. Claro. ¿Y Fausto nunca le entró la vena política, es decir, de meterse en...? No, yo he estado siempre en política. Pero me refiero concejal... No. ¿Nunca le tiraron los tejos a Fausto? No, vamos a ver. A mí en el año 92, Camilo, que era el alcalde de Santa Lucía. No, el teniente, en aquel momento era teniente alcalde, me planteó que habían presentado un proyecto elaborado por el Cabildo y el Ayuntamiento para las escuelas taller. Y que él me veía como yo era graduado social, como tenía experiencia en el tema. Yo creo que tú puedes llevar esto. Bueno, pues yo me metí ahí y estuve 20 años llevando los proyectos de escuelas talleres. ¿Y bien? Súper bien. El Ateneo que era el almacén de empaquetado, de tomate, de los Petancores, lo rehabilitamos nosotros, totalmente con proyectos, con aportación municipal y con proyectos de escuelas taller. La escuela taller que hicimos en Doctoral, pues también se hizo en esa época, las instalaciones, las naves y las aulas, etcétera. Cuando eso estaba ya prácticamente terminando, me dice, mira, hemos pensado que sea juez de paz, que ya te lo comentaste. Pues tuve 9 años de ¿Qué tal fue la experiencia como juez de paz? Mira, fue muy positiva. Recuerdo que llegué algún sábado o algún viernes a hacer 9 bodas. Era interesante porque contactabas con la gente a otro nivel, pero también en algunos momentos internos era doloroso. Tú decías, joder, por lo civil se hacen tantas bodas y sin embargo... En una época que todavía el cristianismo estaba en auge, ¿eh? Sí, que estaba fuerte, pero fíjate tú, se fueron retrayendo todo lo que era ir a la iglesia a casarse y era por lo civil. Y después, lo curioso es que las madres, las suegras, etcétera, medio hacían una celebración civil religiosa allí en el acto, y sí, era curioso. Qué bueno. Oye, me está encantando la conversación. Hemos estado hablando de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es la OAC, Fausto. Así, en un lenguaje que la gente entienda, ¿qué es la OAC? Mira, yo tengo algunos apuntes aquí porque, claro, es largo y mira, la OAC es una forma de vivir que nos alienta a denunciar las injusticias del mundo del trabajo, que además lo compartimos con sindicatos, con las asociaciones de vecinos, con plataformas sociales, eclesiales, y además para luchar y hacemos campaña contra las injusticias, la siniestralidad, la precariedad, el empobrecimiento, la situación del mundo del trabajo que debe cambiar, porque esto no es así. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues mira, estamos insertados, afiliados a partidos, a sindicatos. Es verdad, a partidos no tanto, pero a sindicatos sí que más. Por ejemplo, trabajamos y fuimos uno de los impulsores en su día de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Yo en concreto estoy ahí de coordinador. No, de coordinadora la compañera Cristina, pero bueno, yo estoy ahí echando una mano en ese equipo coordinador que hay. También otra de las cosas es que en el año 15, pues, creamos, transportando desde Madrid todo lo que era la iniciativa por el trabajo decente. Aquí, en concreto, en nuestra diócesis, lo formamos Cáritas, la OA, Pastoral Obrera. Yo, en concreto, soy el delegado de Pastoral Obrera. La JO, pero para que nadie se me quede fuera. Bueno, alguno siempre quedará por ahí. Pero bueno,
Así, esos somos las organizaciones que estamos en la iniciativa por el trabajo decente. Fundamentalmente celebramos el 7 de octubre, es nuestro gran día para todo lo que es el mundo del trabajo. Tal y como están hoy en día los sindicatos, cuando hablo me refiero de los sindicatos, pues que todos suelen tener como una connotación política determinada, muy social. ¿Cómo se lleva la OAC como organización cristiana con los sindicatos que probablemente con la Iglesia en muchos casos no quieren saber nada? Pues no es el caso, ni a nivel nacional, ni a nivel canario. Me explico. El año pasado, el 28, no me cojas la fecha concreta, sí, sino la semana esa del 28 de octubre, el día de la siniestralidad laboral, vino el director de la Inspección de Trabajo, participamos en una mesa con Comisión Obrera, con UGT, la OA, etcétera. Muy bien, muy bien. Además tenemos una mesa de compartir y hacer actos, participamos en determinados actos que ellos organizan, en los nuestros que organizamos nosotros también vienen ellos, los sindicatos. Aquí la relación con los sindicatos es muy buena y a nivel nacional pues también. Claro. Para la OAC, para los sindicatos, lo primero es la persona, siempre es la persona. Te voy a invitar a escuchar esta canción. La persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. La persona es lo primero. 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 Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá, nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez. La persona es lo primero. 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 Si la persona no es lo primero, quien tenga más... Bueno, la persona es lo primero, Fausto. Una bonita canción, ¿verdad? Muy bonita. Además la hizo un compañero de la OA de Orihuela, Alicante, que Manolo Copé. Y la verdad que... Siendo la persona lo primero, ¿cómo se llevan? Yo sé que los sindicatos con los empresarios a veces tienen sus más y sus menos, ¿no? ¿La OAC con los empresarios? No es la relación tan, porque claro, la relación con las empresas fundamentalmente se lleva a nivel de los sindicatos. Es verdad que hay compañeros nuestros que son miembros de comité de empresa y miembros de sindicatos que están más cercanos. Nosotros no tenemos tanto, sí que hemos hecho determinadas charlas, determinados encuentros, fundamentalmente a través de esos días que tenemos especiales de campaña dentro de la OA o dentro de la Escuela de Formación Sociopolítica con determinados empresarios, pero que tienen más conciencia de lo social. Pero no es la relación nuestra no es importante con el mundo empresarial. Bueno, hablar de personas, lo decía la canción, hablar de la OAC es hablar de Guillermo Rovirosa,
¿Quién es, o quién fue, mejor dicho, Guillermo Rovirosa? Mira, Guillermo Rovirosa fue... él es un catalán que de Vilanova y la Geltrú, donde él nació, del siglo... él nació en 1997. El padre murió cuando tenía 9 años y la madre cuando él tenía 18 años. O sea, quedó huérfano muy joven. Muy joven. Era un intelectual y era una mente privilegiada. A los 19 años había estudiado en colegio religioso. A los 19 años se hizo ateo, abandonó. ¿Por la muerte de sus padres? No, abandonó. Dice que no le tenía. Él también era, en aquella época, conoció el marxismo, porque él era muy intelectual. Se metió a estudiar distintas filosofías, todas las filosofías habidas y por haber en la época. Se hizo ateo, pero además ateo convencido. Tipo Pablo. Sí, tipo Pablo de Tarso, es decir, persiguiendo, combativo. claro. Sí, combativo. Pero se fue a trabajar porque además era un técnico ingeniero muy intelectual y se fue a París. Y en París, en la puerta de una iglesia, había un montón de gente. Y entonces él le sorprendió, tanta gente aquí, ¿qué pasa? Y preguntó, y dice, no, es que el cardenal viene a hablar y tal. Y entonces él entra en la catedral y oye, vamos a ver, espérate que lo tengo porque claro, las palabras no me acuerdo. Dice que el cristiano es un especialista en Cristo. Dijo el cardenal. Y entonces, él se preguntó, si yo no conozco a Cristo, ¿cómo lo rechazo? Entonces eso le hizo darle vuelta. Pensar, claro. Sí. Coincide que se viene a Madrid porque tenía problemas de salud. Estuvo en el Escorial y en el Escorial conoce a los agustinos, que es el monasterio quien llevaba el Escorial, y contactan con un agustino, sigue profundizando y llega el momento que el tío dice que concretamente volvió a bautizarse. Y fue la segunda etapa de Pablo de Tarso, es decir, claro, cuando se cae del caballo. Se cayó total, ¿no? Y después también otra de las cosas importantes es que en el año 46 los obispos españoles, él después empezó a crear grupos de formación por las parroquias donde él estaba, se puso a trabajar en parroquias y entonces él dice, los obispos le dijeron, tenemos que crear algo parecido a lo que es la democracia cristiana en Italia y aquí la Acción Católica. Y a él le dijeron, bueno, potencia lo que es la Acción Católica. Entonces, él con don Tomás Malagón, con don Eugenio Merino, que fue uno de los conciliarios de la OA importantes de aquella época, crearon en el año 46 lo que es la OA. Y entonces, bueno, él lo vivió. Para él, el descubrir a Cristo fue algo impresionante y además decía que el mundo obrero tenía que conocer a Cristo, mira, dijo una frase en su momento que era, si los marxistas hubieran conocido a Cristo, serían cristianos. Hombre, lo que pasa es que no lo conocieron porque no quisieron, ¿no? Claro. Bueno, muchos lo utilizaron, el caso de Nietzsche, Sartre y toda esta gente, para negarlo, ¿no? Es una frase de él, claro, de si se hubiera conocido a Cristo, pues sería cristiano, ¿no? Ajá. Un poco aterrizando en nuestro territorio, Fausto, aquí vivimos del trabajo. Bueno, en todos los sitios se vive del trabajo, ¿no? Pero aquí, de una forma más especializada, pues por las condiciones climatológicas que tenemos y tal y cual. ¿Nuestro trabajo es bueno? Vamos a ver, hay de todo.
Hay dos problemas. A mí me parece que son muy gordos y es los ricos cada vez son más ricos, los que se dedican todo al tema del turismo. Los beneficios son impresionantes. Son los dueños de... Son los dueños. O sea, hay muchos que antes se llevaban el dinero al exterior, a otros países, pero hoy en día ya muchos se quedan aquí y los ricos son más ricos, pero las trabajadoras, las Kelly, las que trabajan, yo me encuentro en mi calle y en mi zona un montón de mujeres que están con discapacidad, con invalidez, reventadas, hechas polvo porque los trabajos son muy duros, de muchas horas, de muchas otras. Después también la parcería que en su momento dio de comer a un montón también es pero ya duro. Prácticamente no queda, ¿no? Hay menos. Y lo que hacen, esos trabajos de agricultura lo hacen fundamentalmente los de fuera. Los migrantes, los que vienen de fuera, son los que más actúan ahí. Y la construcción también ha tenido pues un bache importante. Entonces, los trabajos hoy en día, los comercios, vamos a ver, nosotros somos unos privilegiados, por ejemplo, en el tema turismo, porque el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas es mejor que el de la provincia de Tenerife. En la provincia de Tenerife tuvieron que ir a huelga y todo. Entonces, pues yo recuerdo una cosa, yo soy de grado social, tuve una asesoría 38 años, cuando me jubilé le dejé a la gente que trabajaban conmigo, le dejé la asesoría y ellos continúan con la asesoría después de 7 años. O sea que conozco el mundo del trabajo, el mundo de la negociación, los convenios colectivos, etcétera, toda esa historia. Y el trabajo cada vez más complicado, más le hacen un contrato de 4 horas. El salario no es equilibrado el trabajo que hace. Que va en absoluto. Y si es el femenino, menos. La brecha salarial con respecto a las mujeres es impresionante. Sin embargo, hay partidos que se llenan la boca diciendo que hay una paridad en salario, en condiciones. Nada, que va. Vamos, yo la viví de un montón de años y nada. O sea, es una lacra que venimos arrastrando. Vamos a ver, con la legislación en la mano, sí. Pero la realidad, en la práctica es otra. ¿Y cómo puede haber esa esa ilegalidad? Es decir, si es que se le puede llamar de esa manera. Si la ley dice una cosa, no hay mecanismos para que se cumpla, y de hecho no se cumple. Claro, ¿por qué desde la Iglesia nos planteamos la iniciativa por el trabajo decente? Pretender que no haya precariedad en los trabajos, que no haya brecha de género, que haya igualdad de trabajo, igualdad de salario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso desde la Iglesia damos paso y además el Papa, nosotros estamos haciendo lo de la iniciativa por el trabajo decente porque es un mandato del Papa anterior. ¿Cómo funciona la VAC aquí en Canarias? Bueno, la VAC es una estructura funcionamos por equipos. Normalmente los equipos son 5, 6, no más. Luego está la asamblea, que justo el próximo fin de semana tenemos nuestra asamblea. Tenemos normalmente 3 asambleas en el año. Funcionamos por asamblea. Luego a nivel estatal, entre asambleas y asambleas estatales, tenemos lo que se llama delegados o representantes de la diócesis, que formamos lo que son las comisiones generales, que es cada 3, 4 meses la tenemos, y después otra cosa que le llamamos pleno de representantes, que ya es los de la Comisión General más representantes de cada asamblea. Tú imagínate que somos 1000 y pico militantes en España. Bueno, pues esos son 100 y pico los representantes. ¿Hay gente que se está afiliando a la VAC o estamos en un stand-by ahí? Es que no es una clásica afiliación. Yo voy a un sindicato, a un partido, y le digo, mire, yo me quiero afiliar.
deme el carnet de identidad, mire, la cuota son tanto y ya está. No. Hay procesos formativos en la UAC, tú tienes que tener varias opciones. Primero, la opción por el mundo obrero, es decir, cambiar y trabajar por el mundo obrero, ser cristiano, es decir, trabajar como creyente en la evangelización del mundo obrero y, claro, tú una vez tienes eso claro, eso se hace mediante una iniciación, proceso de iniciación, un proceso de formación cristiana y un proceso de formación política. Y cuando ya superas estos tres, tú dices, bueno, pues lo que se llama la formación permanente. Entonces, y la formación permanente no acaba nunca. Claro. Siempre. Entonces, Claro. no es una afiliación tal, sino es todo un proceso que tú vas haciendo, quemando Claro. etapas y... Vamos a ir terminando, Fausto, porque el tiempo en la radio es impecable. Una pregunta. ¿El cristiano debe meterse en política o el político en cristiano? Porque siempre ha habido que la Iglesia no debe de meterse en la política, ni la política debe de meterse en la Iglesia. Pero claro, hablando de la OAC, pues es difícil disociar, por decirlo de alguna manera, el cristianismo de la política. ¿Tiene que haber esa unión o tiene que haber una separación? No. El cristiano debe implicarse en la política. Si nosotros cogemos la doctrina social de la Iglesia, nos exige las distintas encíclicas, los distintos materiales que hay en la doctrina social, que el cristiano tiene que estar implicado en la sociedad. ¿Y cómo se implica uno en la sociedad? En la sociedad hay que cambiarla. La sociedad que tenemos nos gusta, es la perfecta, ¿es posible otra sociedad? Pues el cristiano tiene que estar en política, el cristiano tiene que estar en el mundo del trabajo, el cristiano tiene que estar allí donde se le demanda. Nosotros, vamos a ver, tenemos que evangelizar a todo el mundo. Es decir, si hoy vemos una presentación, ¿cómo se llama esto en las cortes? Un pleno de estos Un pleno, es decir, si allí estuviera un cristiano hablando, no diría las cosas distintas, no tendría otro vocabulario, no tendría otro planteamiento, claro, aunque sea el objetivo final el mismo. Yo entiendo que el cristiano tiene que estar en política, evidentemente, lo que entienda y después también tenemos que utilizar mediaciones. Mediaciones son aquellos partidos y aquellos... Yo siempre digo una cosa, que yo he estado en el partido político menos malo. Claro. El partido político va al poder, a quitarle el poder al otro, a que no te den la puñalada para estar... Pues el menos malo. Estarán contentos con León XIV, ¿no? Sí, además... Además, continuador del Rerum Novarum. Es el continuador de León XIII, sí. Claro. La Rerum Novarum. Yo hice en su día, por la Universidad de Comillas, todo lo que era la doctrina social de la Iglesia. Hice lo de la doctrina social de la Iglesia como durante 2 años, porque era una especie de máster, para que lo entienda. Y me encantó el papel que desarrollaron a lo largo de la historia los santos padres. Se metían en política. La Rerum Novarum la ley y es impresionante. Las aportaciones de Juan Pablo II, claro, de Benedicto, y no me digas tú de este, y yo creo que el que tenemos actualmente, pues, yo creo que puede ser una Esperemos, base. maravilloso. Bueno, Fausto, yo siempre suelo dejar al invitado que un minutito, en el tiempo que quiera, invite, anime que el mundo del trabajo tiene que ser un mundo decente, que la OAC es una implicación desde el cristianismo hacia el mundo del trabajo y que, bueno, que nos invites a lo que quieras, Fausto. Bueno, da la casualidad que el mundo del trabajo, yo a lo largo de toda mi vida profesional y personal he estado metido en el mundo del trabajo. Creo que es algo que cuando uno se mete socialmente, políticamente
la sociedad ha avanzado porque el mundo del trabajo ha avanzado. Es cierto que unos arriesgan el dinero, pero es que hay otros que arriesgan la vida, arriesgan su esfuerzo, arriesgan su familia. Es decir, la conciliación laboral, familiar, eso tiene que ser. Yo reivindico que cada vez la jornada laboral tiene que ser compatible con la vida familiar y el mundo del trabajo tiene que ser lo que decimos un poco en la iniciativa por el trabajo decente, es decir, tiene que ser el trabajo cada vez más decente. Pues ahí queda dicho que el trabajo tiene que ser, trabajo decente tiene que ser cada vez más decente. Fausto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un ratito de tu tiempo, porque además veo que te entusiasmas y lo vives, y la VAC es tu vida, tu pueblo es tu vida, la política que tú has desarrollado es tu vida, con lo cual has llegado a ser lo que eres gracias precisamente a ese esfuerzo maravilloso. A todos ustedes les agradecemos el tiempo pues que han compartido con nosotros. Ya saben que la próxima semana pues tendremos más, y no se olviden de ser lo que siempre les digo, disfrutar de la vida. Disfruten de esta canción que hemos escuchado a mediados del programa y que la vamos a poner como despedida, pero no se olviden de ser muy, muy felices. Chao.